Bien, estamos entonces. Ahí está. Bien. Entonces, la clase de hoy vamos a conversar sobre forzantes ambientales en la conectividad de poblaciones explotadas. Y como les comentaba, vamos a ir viendo una serie de hipótesis que se han planteado a la historia de los últimos 100, 150 años para tratar de explicar cómo el ambiente fuerza o afecta a la conectividad y a las relaciones que hay entre los distintos componentes de una población marina. Entonces, deberíamos partir primero tratando de definir qué vamos a entender en este caso por conectividad. En este caso, la conectividad la vamos a entender desde una perspectiva del poblacional, ¿sí? Y corresponde a la medida de las tasas de intercambio que hay entre los individuos de entre subpoblaciones, ¿sí? También corresponde a un intercambio o flujo que ocurre entre localidades de cualquier material. Y este material pueden ser organismos, pueden ser gametos, ¿sí? Pueden ser genes, nutrientes, fuentes de alimento, toxinas contaminantes o vectores de enfermedad, ¿sí? Esa es la conectividad, un flujo de, en este caso, estructuras o materiales que hay entre distintas subpoblaciones de una población mayor. En general, para la gran mayoría de los organismos marinos, ¿cierto?, la conectividad poblacional es principalmente sustentada por procesos que influyen en la dispersión larval, y es aquí donde nos conectamos con las dinámicas del plancton. ¿Sí? Y es así porque la gran mayoría de los organismos que ocurren en el plancton, tanto del holo como del mero plancton, ¿sí?, puedan ser afectados por los procesos de movimiento de las masas de agua, que van a ayudar, van a favorecer o van a limitar entonces el intercambio de estos materiales entre distintos subconjuntos. De aquí entonces surge la pregunta fundamental: ¿en qué escala espacial se conectan las poblaciones marinas a través de la dispersión de sus estados tempranos? ¿Ya? Entonces surge un paradigma, ¿sí?, que vamos a ver que no es tan cierto, que las poblaciones marinas son abiertas, ¿sí? Esto quiere decir que hay un intercambio, ¿cierto?, entre todos los componentes subpoblacionales, ¿cierto?, de una mayor población. De esta forma, entonces, la dispersión larval va a conectar a las poblaciones locales a través de grandes distancias. ¿Cuáles son las evidencias para establecer este paradigma? Por ejemplo, tenemos que hay una alta similitud genética de las poblaciones que están separadas ampliamente. Por ejemplo, si tomamos el caso de la anchoveta, ¿sí?, que es una especie que tiene una gran distribución espacial. Piensen que va desde el norte de Perú o sur de Ecuador hasta los fiordos y canales de Chiloé. Si tomamos un ejemplar de cada uno de estos extremos, nos vamos a dar cuenta que genéticamente son la misma especie o forman parte de una gran población. También hay evidencia, ¿cierto?, de los modelos de derivadores pasivos simples que muestran justamente que las partículas que son derivadas, que son transportadas por las corrientes, pueden movilizarse grandes distancias. Sin embargo, estas evidencias adolecen o tienen bastantes problemas. ¿Cuáles son los problemas de estas dos evidencias? Por ejemplo, que la homogeneidad genética solo requiere intercambio de unos pocos individuos por generación. ¿Sí? No es necesario que todos los organismos de una población estén interconectándose, ¿sí? Basta con que unos cuantos tengan la capacidad de movilizarse de un extremo de la distribución espacial hacia el otro extremo, y esto va a generar posteriormente una homogeneidad genética. Por lo tanto, la similitud genética no nos está estableciendo efectivamente que las poblaciones no estén separadas. Y el segundo, que es importante también, que las larvas no son pasivas, ¿sí? Las larvas tienen patrones conductuales, tienen capacidades migratorias que van mejorando a lo largo de su ontogenia, y también
el flujo de la corriente no es simple. No es solamente un flujo unidireccional, ¿cierto? Como si estuviéramos dentro de un tubo en el cual hay un cambio de dirección, se nota claramente y es lineal. Aquí muchas veces los procesos son no lineales, son complejos, ¿cierto? Hay mucha turbulencia, puede que en una parcela de agua, en la columna de agua, puede que haya un flujo en una dirección en la parte superior de la columna de agua y en la parte inferior de la columna de agua puede haber otro flujo que puede ser incluso opuesto al superior. Por lo tanto, entonces, el usar derivadores como método para determinar que efectivamente las poblaciones locales son abiertas, también va a tener su sesgo. Entonces, tenemos que el conocimiento fundamental de la dispersión larval y la conectividad puede ser obtenida a través de otras fuentes. Por ejemplo, derivar orígenes larvales y vías de dispersión, ¿sí? Lo que vemos acá, esta gráfica, nos muestra entonces en el eje X la distancia desde la fuente de origen, ¿cierto? Aquí desde el 0, y acá es una escala que es logarítmica, ¿sí? Aquí está la fuente, aquí está el 10, aquí está el 100, acá está el 1000, ¿sí? Y esta es la cantidad de reclutas que se originan, ¿cierto?, desde la fuente local. Y estas líneas que se ven acá, ¿cierto?, que parecen de curvas binomiales, ¿cierto? Si se fijan, entonces corresponden a el patrón de dispersión. Es decir, sí, podemos tener, por ejemplo, poblaciones que se puedan denominar completamente cerradas, donde cualquier proceso físico, mecánico o conductual va a favorecer la retención y por lo tanto va a disminuir la dispersión, ¿sí? Y esto significa entonces que esta curva, si se fijan, es exponencial negativa, ¿sí? En cambio, si nos alejamos de la fuente, entonces, ¿sí?, vamos viendo que a medida que nos vamos extendiendo, es decir, aquellas especies que tienen mayor distancia desde la fuente de origen, ¿sí?, pueden generar entonces menos cantidad de reclutas, ¿ya? Entonces, dentro de la conectividad poblacional, podemos tener dos extremos. La retención local, ¿cierto?, que sería acá, que es que los organismos se mantienen cerca de la fuente de origen, y ampliamente disperso, ¿cierto?, donde a partir de la fuente local los organismos se pueden distanciar o dispersar efectivamente grandes cantidades de kilómetros, ¿sí?, ayudado por distintas fuentes o distintos mecanismos físicos. Y el otro punto importante es que hay que comprender los procesos biológicos e hidrodinámicos involucrados en el transporte de las láminas, ¿sí? Para poder entender entonces estos patrones de dispersión, tenemos que entender qué procesos biológicos están ocurriendo y qué mecanismos físicos también están intercediendo en la dispersión de estos organismos, ¿sí? Otra cosa importante que podemos observar acá es que dentro de la gran diversidad de organismos, formas, tamaños que podemos encontrar en el zooplancton, también vamos a encontrar un alto gradiente de capacidad conductual, ¿sí? Aquellos organismos del microzooplancton o las fracciones más pequeñas del mesozooplancton tienen pocas capacidades tanto de natatorias como para poder dispersarse más, ¿sí? Y a medida que los organismos son de más tamaño y también son más evolucionados, ¿sí?, como podemos ver acá, estos animales que ya son más grandes, que ya tienen estructuras, eh, adaptaciones morfológicas para vivir en la columna de agua, estos animales a medida que van creciendo van desarrollando una mayor capacidad conductual que les permite distinguir sin problema qué es arriba, qué es abajo, los campos gravitacionales y energéticos, ¿cierto?, de la Tierra, y eso les permite entonces a su vez favorecer el autorreclutamiento, es decir, reclutar, ¿cierto?, o asentarse en una zona cercana a la fuente de origen. Bien. Aquí tenemos algunos datos de las capacidades de dispersión dependiendo de la duración de la etapa pelágica, ¿ya? Hemos visto en clases anteriores que tenemos organismos del zooplancton o del mero plancton, para ser más específicos,
que pueden durar poco tiempo en la columna de agua. Vimos el caso extremo de los piures, ¿cierto? Cuya larva dura un par de horas en el plancton. Y el otro caso extremo, por ejemplo, las larvas de trombollito que pueden estar 4 meses en el plancton, o las larvas de langosta de Juan Fernández que pueden estar de 5 o 6 meses en el plancton. Entonces, ese mayor tiempo de duración en que están en la columna de agua va a permitir entonces es que la distancia que puedan ser dispersados esos organismos sea mayor o menor. ¿Sí? Entonces aquí vemos en rojo, se fijan, este es unos organismos que tienen una duración pelágica larval de 4 días, y vemos que la capacidad de dispersión va no más allá de los 500 kilómetros, pero el grueso de los organismos se encuentran en los primeros 50 kilómetros. En cambio, aquellas especies que tienen mayor duración, por ejemplo, esta especie que tiene 30 días de vida, podemos observar que puede encontrarse dispersado hasta 1000 kilómetros. Entonces, la, el tiempo, el tiempo que los animales se encuentran como larvas en la columna de agua va a afectar entonces a la capacidad de dispersión y conectividad poblacional entre diferentes subpoblaciones. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, diga. en la diapositiva anterior, ¿no será que este transporte o esta distribución de las larvas se Ujú. deba también a que tienen poca o menos capacidad natatoria? Entonces son más arrastrados por las corrientes. En el caso de que están 30 días, es más arrastrado porque está más días como largo, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Ese es el sustento lógico justamente de esta idea. Pero vamos a ver ahora, o a continuación, en el transcurso de la clase, que esa perspectiva es válida si estamos pensando en que la larva se va a comportar como una partícula. Es decir, que en esos 30 días de vida sigue teniendo las mismas capacidades natatorias, las mismas capacidades cognitivas. Y esto no es así. A medida que las larvas van pasando por diferentes etapas de desarrollo, tanto las larvas de los crustáceos, como moluscos, como las larvas de los peces, estas van adquiriendo ciertas capacidades que le permiten, por ejemplo, ir ajustando su distribución vertical para favorecer, por ejemplo, la retención y no ser advectados ni transportados lejos. Entonces, esta imagen que tenemos acá nos muestra un poco el paradigma de esto de que mientras más tiempo está el animal en la columna de agua como larva, es más la capacidad de dispersión. ¿Sí? Ahora bien, esta conectividad, ¿cierto? Tiene bastantes procesos que contribuyen a mantener la cohesión de la conectividad. ¿Sí? Podemos ver aquí en este esquema que tenemos aquí en el eje X, tenemos la conectividad y tenemos distintos procesos que van a afectar a lo largo de la historia de vida de los animales, y este es el contexto espacial, que corresponde a la abundancia. ¿Sí? Tenemos primero la liberación, el proceso de desove, ¿sí? Y este proceso de desove o liberación de huevos, ¿cierto? Va a depender de la historia de vida del animal. Si un animal pelágico, como una sardina, una anchoveta, ¿cierto? Va a liberar los huevos a la columna de agua, y estos rápidamente van a empezar a ser afectados por las condiciones ambientales. Pero por otro lado tenemos animales que tienen cuidado parental y que los huevos son protegidos por el macho, la hembra, el par, ¿cierto? Y posteriormente son liberados a la columna de agua como larvas, ¿sí? Entonces, la dinámica del desove también va a influir en la conectividad poblacional. Después, cuando las larvas ya están en la columna de agua, ¿cierto? Van a ser afectadas por las corrientes, ¿sí? Y esto va a afectar entonces, o va a incidir en la dispersión de las larvas. Posteriormente, y a medida que las larvas van creciendo, van desarrollándose, van apareciendo más estructuras más que les permiten mejorar sus capacidades natatorias, ¿cierto? Y la conducta también va a favorecer a la conectividad. Por ejemplo, aquellos animales que tengan fototaxis negativa. Eso significa que se van acercando cada vez más al fondo. Por ejemplo, las larvas de los crustáceos decápodos, ¿cierto? Tienen una larva primero que se llama zoea, y esta larva zoea tiene alta capacidad dispersiva. Y posteriormente las larvas zoea se crecen, ¿cierto? Se transforman en una megalopa. Esta megalopa tiene
tiene fototaxis negativa y se acerca más al fondo para poder después reclutar en el fondo. ¿Ya? Tenemos también las interacciones depredador-presa. ¿Sí? Estas interacciones depredador-presa obviamente van a influir en la conectividad poblacional porque pueden incidir en las tasas de mortalidad. Y en las últimas condiciones que van a afectar la conectividad tenemos la disponibilidad de los hábitats adecuados para el asentamiento, ¿cierto? Muchos animales para asentarse necesitan o un sustrato blando, por ejemplo, pensemos en el caso de los chanchitos de arena, ¿sí? Como emerita análoga. Estos animales necesitan un fondo arenoso para asentarse. En cambio, otros organismos, otros crustáceos, por ejemplo, necesitan algas foliosas, hay otros animales que se asientan en algas crustosas, en fango, ¿sí? El tipo de sustrato va a ser esencial, o una de las pistas claves para poder ubicar cuál es el hábitat adecuado. Y finalmente, y no siendo menos importante, la sobrevivencia post-asentamiento. Esto quiere decir aquellos animales que una vez pasado haber sobrevivido toda su etapa pelágica en la columna de agua, cambian de hábitat y se tienen que enfrentar entonces a este nuevo hábitat, este nuevo ambiente. ¿Sí? Y este nuevo ambiente tiene también depredadores y presas distintos. Entonces, la sobrevivencia, inmediatamente después del asentamiento, va a estar supeditada a cómo el organismo se enfrenta a estas condiciones, pero también va a tener un efecto que se llama carryover, que es un efecto que lo trae, es decir, aquellas larvas, post-larvas que estaban en buenas condiciones morfológicas o energéticas, probablemente sean más susceptibles a sobrevivir una vez que hayan asentado. Entonces, todos estos procesos entonces van a tener incidencia en la sobrevivencia y en la conectividad poblacional. Y esta idea de conectividad poblacional surge ya en 1914, es decir, esta historia tiene más de 100 años de vida. Y surge por el interés de un investigador noruego que se llama Theodor Hjort, que tenemos este caballero que está acá arriba, tan serio. Este fue el primer investigador, ¿sí? Que se dio cuenta de la importancia del ambiente para regular la dinámica de las poblaciones marinas. ¿Sí? Hasta antes de Hjort, todo el mundo pensaba que los recursos eran marinos, eran inacabables, que se podían explotar eh, sin ningún problema, porque siempre había habido y siempre iba a haber. Por lo tanto, eh, entonces no había ningún límite para extraer los recursos. Y Johann Hjort, estudiando, estudiando la historia de las pesquerías, en este caso del bacalao, se dio cuenta de que había oscilaciones, ¿sí? Variabilidades temporales en las abundancias. Y empezó a pensar por qué todos los años habían diferentes cantidades de bacalao. Entonces empezó a analizar esta información, ya estamos hablando de 1914, ¿cierto? Y estableció entonces que el destino de las clases anuales iba a estar determinado durante la etapa larval temprana, ¿ya? Poco después de la absorción del saco vitelino. En este caso estamos pensando en una especie, el bacalao, ¿sí? Que es muy parecida a nuestra merluza, son del mismo orden. La historia de vida de los bacalaos es que las hembras liberan los huevos a la columna de agua, donde los espermios de los machos también son liberados y ocurre la fecundación. Este huevo después emerge una larva que tiene un saco vitelino, ¿sí? Que es un poco de vitelo que es entregado por la hembra. Y una vez que se agota este saco vitelino, el individuo tiene que empezar a alimentarse. ¿Sí? Entonces, él decía que se formaba o había lo que él denominó un periodo crítico, ¿cierto? En el cual las larvas, que justamente correspondía a ese periodo en el cual se les agotaba el saco vitelino, ese periodo crítico en el cual tenían solamente quizás entre algunas horas y algunos días, dependiendo del tamaño de la larva, para encontrar un parche de alimento.
¿sí? Y poder alimentarse exógenamente. ¿Ya? Entonces, esta fue la lógica de la hipótesis del periodo crítico. Acá podemos observar las abundancias en escala logarítmica, ¿sí? Y acá tenemos el tiempo en días, o la edad de las larvas. Podemos observar entonces aquí, tenemos si todos los individuos que nacen o eclosionan, ¿cierto?, con este saco vitelino y se alimentan en buena cantidad, podríamos tener, por ejemplo, al año siguiente, 2.800 millones de individuos. En cambio, si ocurría esta situación, en que ese año en particular había poco alimento, y una vez que los animales se les acababa el saco vitelino y tenían que alimentarse por primera vez y no eran capaces de alimentarse o encontrar ese alimento, ¿sí? Entonces iba a haber una alta mortalidad, y esa alta mortalidad podía reducir entonces el reclutamiento de 2.800 millones de individuos a 56 millones de individuos. Por lo tanto, él especificaba o sugería que entonces este periodo en el cual el individuo pasa de una alimentación endógena, es decir, a estar sustentado por el vitelo que le entregó su madre, a una alimentación exógena, en el cual el animal depende energéticamente de la ingesta de alguna presa, ¿sí? Si en ese momento el animal no era capaz de encontrar alimento, entonces eso iba a afectar al reclutamiento del siguiente año. ¿Ya? Entonces, esta idea fue, como les comentaba, fue planteada en 1914 y después desarrollada un poco más en 1926. ¿Sí? Pero Hjort no se quedó tranquilo solamente pensando que esta podía ser un mecanismo que pudiese regular la variabilidad temporal de los reclutamientos, sino que también desarrolló esta segunda hipótesis, que se llama hipótesis de dispersión aberrante, pero después se le sacó lo aberrante y se le puso solamente hipótesis de dispersión, en el cual él establecía que la dispersión de los estados tempranos por las corrientes no favorables, ¿cierto?, que pudiera transportar los individuos a áreas muy lejanas, ¿cierto?, cosa que después los juveniles o las larvas no pudieran retornar al lugar para reclutar. Y eso, la presencia de estas corrientes que dispersaran los organismos, podría generar entonces la variabilidad, al menos por lo menos en la disponibilidad de los peces para la pesquería. ¿Sí? Entonces, él lucubraba que cuando los animales, ¿cierto? Los peces en este caso, estaban en un área determinada, ocurría la reproducción, podía ser que un año dado las corrientes fueran muy fuertes y las larvas hubieran sido dispersadas mucho, y posteriormente estos animales no fueran capaces de retornar al sitio de origen. ¿Ya? Entonces, no solamente la variabilidad temporal del reclutamiento iba a estar superditada a la disponibilidad de alimentos, sino que también a las corrientes marinas. Y ya entonces, a partir de ese año, o desde esa piedra angular, es que empezamos a construir la idea de que el ambiente puede forzar a la dinámica poblacional de animales marinos, ¿cierto?, que tienen etapas pelágicas planctónicas. Tuvo que pasar desde 1926 hasta 1974 para que hubiera una mejora o una nueva revisión a las ideas de Hjort, ¿sí? En 1974 aparece un artículo escrito por Cushing, un científico inglés que estaba también estudiando los bacalaos, y trató de desarrollar un poco más, elaborar más la hipótesis de periodo crítico de Hjort. Hjort no se metió más allá con decir que el animal encontraba o no encontraba alimento, ¿sí? Es decir, era como una probabilidad de hallazgo. Entonces, lo que Cushing postuló fue desarrollar un poco más esa idea y planteó lo que actualmente se denomina la hipótesis de acople-desacople o match-mismatch, ¿sí? Él decía que había un acople, ¿cierto?, en el tiempo del desove de los animales o del organismo del zooplancton y la producción larval con el bloom de primavera del zooplancton. Hay que recordar, que establecer que Cushing, siendo inglés entonces, en Inglaterra, estudiando los bacalaos de Inglaterra, es que Inglaterra es un lugar donde hay una estacionalidad muy marcada, ¿cierto?
zona de alta latitud, y hay blooms fitoplanctónicos en primavera y en otoño. ¿Sí? Entonces, él que establecía que asociado justamente a los blooms de otoño, ocurría el desove, y esto favorecía entonces de que los animales, las larvas, encontraran alimento disponible al momento de ¿cómo se llama esto? De empezar a alimentarse. ¿Sí? Entonces, lo que Cushing decía es que enfatizaba la nutrición larval y la producción de presas dentro de una ventana temporal superpuesta, que es lo que vemos acá en verde. ¿Sí? Acá tenemos la distribución de las abundancias de las larvas, en este caso un ejemplo de sardina, y tenemos en verde entonces la disponibilidad de alimentos. ¿Sí? Entonces, temporalmente, los dos pulsos están superpuestos y por lo tanto hay un match, hay un acople. Entonces, cuando se dan temporalmente estos acoples, estas condiciones van a favorecer entonces la sobrevivencia de las larvas y va a aumentar el reclutamiento. ¿Sí? En cambio, bajo otras condiciones que podían ser adversas, ¿cierto? Al año siguiente, por ejemplo, podía haber un desacople y el alimento o la producción de copépodos, el bloom de fitoplancton se retrasaba, ¿cierto? Y esto temporalmente desacoplaba la abundancia de larvas con la abundancia de alimentos. Y cuando ocurría este desacople, era entonces que afectaba a la sobrevivencia y al reclutamiento. Esto se ha probado con distintos animales, con distintos organismos. ¿Sí? El caso que estudió Cushing fue con la sardina europea, la Clupea arengus, que es una sardina diferente de la sardina de nosotros. Es una sardina más grande que está cerca del fondo, a diferencia de las sardinas que nosotros tenemos en Chile, que son pelágicas y son más pequeñitas. Pero este acople, desacople, también se ha estudiado en organismos de mayor desarrollo evolutivo. Por ejemplo, en la zona norte de Europa, particularmente en algunas islas del Mar del Norte, como Svalbard, una de las islas que está más cerca del Polo Norte y que depende de Noruega. En Svalbard, por ejemplo, hay colonias de aves. ¿Sí? Estas colonias de aves que se llaman auk o auklets, ¿sí? Que este polluelito que ustedes ven aquí. Estos animales tienen una alimentación bien particular. Y es que los polluelos, una vez que nacen, se alimentan de copépod. Y de algunos copépodos en particular, como estos copépodos que son de gran tamaño, como el caso de Neocalanus cristatus, este copépodo que vemos acá. Sucede, y lo hemos visto en la clase anterior de migración vertical, no sé si se acuerdan, hay un proceso que se llama, cuando les explicaba las migraciones estacionales. Hay copépodos, ¿cierto?, que durante el invierno migran a aguas profundas, entran en un proceso que se llama diapausa, que es como un enquistamiento, donde reducen su gasto energético y pasan del invierno entonces hibernando, ¿sí? En esta diapausa. Y en primavera, cuando empieza el bloom de fitoplancton, los copépodos salen de la diapausa y ascienden a los primeros metros de la columna de agua. ¿Sí? Y es ahí donde son alimentos de estos polluelos. Ahora bien, puede suceder, y se ha estudiado, que hay años en que por distintos procesos, porque por ejemplo en el Mar del Norte está muy influido por la corriente del Golfo. ¿Ya? Esa corriente del Golfo, que va desde Estados Unidos, cruza todo el Atlántico Norte, durante el verano genera corrientes de agua cálida. Y estas aguas cálidas hacen que no sea tan malo el clima, y eso favorece entonces el desarrollo de estos polluelos. Ahora bien, la corriente del Golfo tiene variabilidades interanuales, lo que hace que hayan años que llegue más agua o llegue menos agua. Y ese cambio va a afectar al tiempo, al timing de la diapausa del copépodo. Entonces, por ejemplo, cuando hay años niños donde hay un mayor calentamiento, ese calentamiento hace que los copépodos emerjan antes de tiempo, ¿sí? Emergen antes de que los polluelos, por ejemplo, nazcan. Y en esos periodos, entonces, donde el polluelo no tiene los copépodos disponibles, hay una alta mortalidad de los copépodos. Entonces, también ocurre un mismatch, un acople-desacople, no solamente en organismos completamente pelágicos o planctónicos, sino que también en esta interacción necton-plancton, ¿cierto?, entre los polluelos y los copépodos, también puede haber un acople-desacople
y afectar entonces la sobrevivencia, en este caso, de las aves, de aves marinas. ¿Ya? Ahora bien, el cambio climático, ¿cierto? Los cambios de las condiciones ambientales pueden afectar de diferentes formas a la interacción depredador-presa o al acople-desacople entre los animales del plancton. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Acá tenemos en color gris el depredador, ¿sí? Y en blanco tenemos las presas, dos tipos de presas, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos observar que en el tiempo puede haber un acople del depredador con las presas. Y esto es lo que hemos conversado, que temporalmente también puede haber un desacople donde la abundancia del depredador no coincide temporalmente con las abundancias de las presas. ¿Qué es lo que puede generar el cambio climático? Puede exacerbar, ¿cierto?, esta interacción, es decir, incrementar el tiempo de desacople. Puede también no necesariamente desacoplar temporalmente las presas, sino que también puede afectar las abundancias, ¿sí? En este caso la barra I refleja la abundancia. En este caso tenemos un acople temporal de las presas, pero el cambio climático lo que hace es que redujo esa abundancia, ¿sí? Entonces también puede haber un efecto ahí. Y lo otro es que el cambio climático afecte a una de las presas, ¿sí? No a todas las presas. Por lo tanto, los organismos pueden estar acoplados a algunas presas que les dan ciertas características energéticas y no a otras. Y eso hace entonces mucho más compleja el tratar de predecir qué podremos encontrar después de que ocurra el cambio climático en diferentes partes del océano mundial. Bien, vamos a la siguiente hipótesis. ¿Sí? Una pregunta. ¿Claro? Acá estoy. Que quería preguntarle, en estos gráficos muestran Ujú. que lo único que cambia es como la alimentación, el tiempo en el que el zooplancton crece o cuando está la alimentación, es lo que se ¿Sí? mueve, pero no podría que en vez de moverse eso, como que se mueva el tiempo en el que las crías nacen Sí, del predador, sí, ¿me entiendes? sí, sí, sí. Sí, es decir, esto puede ser de esta forma, pero puede ser en la imagen especular, ¿cierto? Donde esta curva esté al otro Ujú. lado, ¿cierto? Sí, también puede Ya. pasar. Y Sí, al lo que final pasa es que como en que este la otra es caso, la que se desacopla. sí, sí, acá lo importante es el desacople temporal, ¿sí? Que esa es la base de la hipótesis de acople-desacople de Cashel. Cashel lo que nos Ya, está pero diciendo es que hay periodos del año, o hay años, donde los depredadores se acoplan con las presas, sí, las larvas tienen alimento suficiente, y por lo tanto ese año hay alta sobrevivencia y alto reclutamiento. Pero hay años ujú, donde un efecto que puede ser biológico o físico, ¿cierto?, hace que temporalmente estén desacoplados. Puede ser que el sí, depredador emerja antes que las presas, o las presas estén antes que el depredador, ¿sí? Eh, ya. es indistinto. Para el, Pero, para el efecto de la hipótesis, da lo mismo si el depredador en la presa estuvo antes o después. Lo importante es que están temporalmente, no ocurren en el mismo tiempo. ¿Sí? ya. ¿Ya? Y el cambio climático entonces puede acelerar eso, puede incrementar la distancia, el tiempo entre las dos emergencias, entre la presencia de los depredadores y la presencia de las presas, puede afectar la abundancia de las presas o puede afectar la temporalidad de una de las presas, o de unas cuantas y no todas las presas. Esos son los escenarios plausibles. Ujú. Gracias. Listo. Bien, entonces seguimos con la hipótesis que también fueron evolucionando, desarrollándose a medida que las anteriores hipótesis se iban tratando de probar. En este caso fueron también dos investigadores ingleses, Illes y Sinclair, que estudiando también las sardinas, las poblaciones de sardinas alrededor de Inglaterra, se dieron cuenta que habían características morfológicas. A pesar de que las sardinas son muy parecidas unas con otras, se dieron cuenta que al estudiar la forma, la morfología de las sardinas de diferentes subpoblaciones donde se estaban extrayendo estas sardinas, habían algunas diferencias. Diferencias en la cantidad de vértebras, diferencias en la cantidad de ¿cómo se llama esto? Ope- de, ah, de espacio interopercular. eh,
varias características morfológicas que hacían que diera la impresión de que no había una completa conexión entre todas las subpoblaciones. Entonces, como el caso de la sardina, les comentaba que la sardina se distribuye en aguas someras, en fondos arenosos, ¿cierto? Cerca de playas de arena. Ellos lucubraron que tenía que haber ocurrido algún proceso físico que impidiera que las larvas salieran, se dispersaran por todo el océano costero, ¿ya? Y que ese mecanismo físico, que ellos no tenían muy claro cuál era, ese mecanismo físico podía retener a las larvas, ¿sí? Y el retener las larvas cerca del sitio de origen iba a ser un proceso crítico para el reclutamiento, ¿ya? Y entonces decían que es dependiente que los adultos desoven en lugares apropiados cuando las condiciones eran conducentes a la retención de huevos y larvas, ¿sí? Entonces, ellos decían, la conectividad poblacional, aunque no usaban ese término, ¿sí? La conectividad poblacional entonces iba a estar delimitada por ciertas características físicas del lugar de desove. Y esas características físicas harían que las larvas se retuvieran y por lo tanto cuando hubiera que reclutar, se iban a reclutar en las zonas donde se habían originado, ¿ya? Y lo probaron con las sardinas con Clupea arengus, ¿ya? Posteriormente, Sinclair siguió desarrollando esta idea y en 1988 él estableció ya que ciertas características hidrodinámicas, por ejemplo, como los frentes de marea, podían delimitar entonces que algunos organismos se mantuvieran retenidos, ¿sí? Y a ellos les llamó los miembros, pero también había estas características físicas, como no son una muralla, ¿cierto? Hay organismos que pueden traspasar estas características físicas porque son frentes, ¿no? Y estos organismos que entonces que salían dispersados por distintos procesos físicos y no se mantenían retenidos, los llamó vagabundos, ¿sí? Entonces, esta hipótesis de retención también se llama miembro vagabundo, ¿ya? Porque hace alusión a que los procesos físicos de retención permiten que algunos organismos, que se denominan miembros, permanezcan cerca de la población local y después recluten ahí, y otros organismos sean dispersados, afectados, y que después no tengan chances de volver a su sitio de origen, que serían los vagabundos. Yo hace muchos años atrás me tocó revisar unas muestras de plancton frente a Concepción, y que correspondían a una transecta que iba desde la zona costera hasta 200 millas náuticas fuera de la costa. Si se recuerdan, una milla náutica es 1,8 kilómetros, ¿sí? Entonces 200 millas náuticas estamos hablando de poquito menos de 400 kilómetros de distancia, de longitud en esa transecta. Y analizando estas muestras, yo me encontré con la sorpresa que en la estación que estaba como a 160 millas náuticas, estamos hablando como 350, 340 kilómetros de distancia de la costa, me encontré con eh, larvas de Emerita analoga, ¿sí? El chanchito de arena. Y bueno, estas larvas, cuando fueron recolectadas, estaban vivas, ya estaban en estados tardíos de desarrollo, es decir, habían sobrevivido sin ningún problema a más de 300 kilómetros lejos de la costa. Pero este organismo, estos animales que fueron recolectados a esa distancia, claramente, aunque sobrevivieran, ¿cierto? Aunque se asentaran donde pudieran asentarse, no iban a aportar a la población local que se encontraba en este caso cerca de la costa de Concepción. Entonces, esos ejemplares que habían sobrevivido, ¿cierto? No iban a morir, ¿sí? Probablemente si no hubieran sido recolectados, quizás hasta podrían haber sobrevivido, iban a ser considerados, bajo la hipótesis de Illes y Sinclair, vagabundos. ¿Sí? Estos vagabundos podrían eventualmente terminar siendo asentándose o reclutando en otra subpoblación y podría aportar a la conectividad poblacional. Pero desde la perspectiva inicial de Illes y Sinclair, estos individuos eran pérdidas, ¿sí? Pérdidas para la población local. Hay distintos mecanismos que entonces que van a favorecer la retención local de los animales, ¿sí? Aquí hay un ejemplo del bacalao. Son dos especies de bacalao, el cod y el haddock. Uno es Gadus morua, el cod, y el haddock es Melanogramus aeglephilus. Estos animales desovan en este sector de acá, que es una zona somera.
Esto estamos en el Atlántico Norte. Esto está frente a Canadá, un poquito más abajo, hacia la izquierda acá abajo está Estados Unidos, Atlántico Norte. ¿Sí? Esto es Labrador. Y en esta zona de acá hay un bajo, ¿sí? Porque si se fijan acá hay 2.000 metros, 3.000 metros de profundidad, y en esta parte de acá hay menos de 60 metros de profundidad. En esta zona baja es donde ocurre el desove, ¿ya? Y desove tanto del bacalao como del java. Y en esta zona, justamente por un cambio topográfico, se forman lo que se ve aquí en color rojo, un frente, ¿ya? Este frente de marea, entonces impide que las larvas, que son desovadas en esta zona, sean transportadas hacia fuera de la costa. Y entonces, como vamos viendo acá, después las larvas están aquí en abril, están acá en mayo, están acá en junio, están acá en julio, y en agosto reclutan en este sector. Entonces, este mecanismo físico que evita que las larvas se advesten o se transporten lejos de la costa, permite entonces una cierta coherencia o cohesión y sobrevivencia, entonces, de las larvas de estas dos gadiformes en el Atlántico Norte. Bien, entonces, Sinclair en 1988 dijimos entonces que habla del rol de la retención local, entonces, de los estados tempranos, ¿cierto? Asociado justamente a características estructurales. ¿Ya? Estas estructuras físicas van a favorecer la retención local. Cuando hablamos de estructuras físicas estoy hablando de frentes. Estos frentes pueden ser frentes de marea, frentes térmicos, frentes salinos, ¿sí? Por ejemplo, la pluma de un río va a generar un cambio de salinidad importante cuando se esté diluyendo con el agua de mar. Y eso va a generar entonces una zona frontal. Y esa zona frontal entonces puede reducir el transporte dispersivo de las larvas. Y eso entonces va a favorecer que los individuos se retengan, si sean miembros, y los individuos que se pierdan van a ser vagabundos. ¿Ya? Pero estos efectos físicos, ¿sí? Esta conectividad poblacional, depende mucho de la especie, no es universal. ¿Ya? Todas estas hipótesis que vamos a ver el día de hoy justamente tienen eso, que no son universales. Y eso, bueno, por un lado eso es bueno y es malo. Es malo porque no tenemos una explicación para todo, pero es bueno porque eso nos permite entonces ser ingeniosos y tratar de buscar explicaciones para distintas especies, incluso para una misma especie en distintos años, es decir, en distintas cohortes. Aquí tenemos un estudio, ¿cierto?, donde se puede ver los patrones de conectividad poblacional de dos especies de peces de arrecifes de coral, ¿sí? Y estas dos especies de arrecifes de coral, aunque habitan el mismo archipiélago, ¿sí? Tienen patrones de conectividad distintos. En este caso, las barras que tienen, que son más gruesas, ¿sí? Corresponden a lo más importante de la conectividad. Por ejemplo, para esta especie, ¿sí? Si vemos la interacción que ocurre entre las reservas, ¿sí? Que están aquí demarcadas por un cuadrado verde, ¿sí? Y las zonas perdón, las reservas son estas que están aquí en color verde entero. Y esta es el área de pesca. ¿Ya? Entonces, este estudio quería ver la conectividad poblacional o la importancia que tenían estas zonas de reserva con respecto a las zonas de pesca, si están aportando o no están aportando animales para la pesca. Y por ejemplo, esta barra grande que observamos aquí, gruesa, que si se fijan, surge aquí y vuelve aquí, significa que para esta especie, la mayor parte de los animales recluta en la área de nacimiento, desove, ¿cierto? Está acá. ¿Sí? Aquí hay un autorreclutamiento. ¿Sí? En cambio, para esta otra especie, que podría tener una historia de vida similar, muchas de las larvas terminan aportando o asentándose en esta zona de acá, que es una zona de pesca. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tenemos historias de vida similares, el destino entonces de los estados tempranos y posteriormente el reclutamiento es especie específico. ¿Sí? Entonces, los aportes que pueden haber locales o el autorreclutamiento va a depender no solamente de las condiciones ambientales, sino que también de la biología de la especie.
La siguiente hipótesis fue desarrollada por Reuben Lasker, un investigador norteamericano que trabajaba en la Universidad de California, en Los Ángeles, si no me equivoco, en Estados Unidos, en la década del 70. Él estaba estudiando las anchovetas de la corriente de California y tras estudiar el zooplancton y el fitoplancton, empezó a darse cuenta que generalmente encontraba larvas en los primeros metros de la columna de agua, con harto alimento en su estómago, generalmente después de eventos de vientos calmos. Es decir, cuando bajaba el viento, ¿sí? Cuando bajaba la intensidad del viento, él estableció la siguiente idea lógica. Eh, Decía, bueno, la anchoveta, para poder alimentarse, como se alimenta de organismos del plancton, necesita una cierta estabilidad en la columna de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los parches de alimentos se formen. ¿Sí? Como ustedes saben, el zooplancton está distribuido de forma de parche, ¿cierto? No es homogéneo en la columna de agua. ¿Sí? Y esto hace entonces que tanto los depredadores como las presas se encuentren justamente formando parches o agregaciones densas. Entonces, para formar ese parche de alimento que necesita la anchoveta o la larva de anchoveta para comer, estos parches necesitan entonces que haya una baja intensidad de viento, cosa de que no se genere turbulencia producida por el viento y dispersen estos parches de alimento. ¿Ya? Entonces decía que los parches a escala fina de partículas de alimento altamente concentradas eran necesarias para una exitosa primera alimentación de la anchoveta. ¿Sí? Sí, estamos considerando parte, Lasker también considera la idea de Hjort, ¿cierto? De que la larva, una vez agotado el saco vitelino, tiene que comer y tiene que encontrar estos parches de alimento. Ahora bien, no es el tiempo acá lo que importa, sino que cuánto dura ese parche. Ese parche puede estar presente, ¿sí? Al mismo tiempo que la larva de anchoveta que está por comer, pero si hay mucho viento, ese viento va a dispersar el parche y aunque haya alimento, la larva no va a poder comer y va a morir. ¿Sí? Entonces, eso iba a generar una falla en el reclutamiento posterior de la anchoveta, o en este caso de los organismos del plan. Entonces, él, analizando las series de tiempo, de viento, se dio cuenta de que se requerían aproximadamente 5 días de calma, ¿sí? Con baja intensidad de viento, para poder estabilizar la columna de agua y se formaran estos parches de alimento. Entonces, posteriormente, estos 5 días de calma se les denominaron eventos Lasker. ¿Sí? Entonces, una ventana Lasker o un evento Lasker sería un periodo de tiempo en el cual el viento sopla poco, y eso significa entonces que se favorece la formación de un parche, y ese parche puede ser entonces alimento para las anchovetas. Entonces, una ventana Lasker va a representar un efecto físico que permite pasivamente que la concentración de partículas de alimento se formen y persistan, ¿cierto? Y en este caso el agente concentrante es biológico, ¿sí? Es decir, es una interacción físico-biológica. Porque necesitamos poco viento para que se forme el parche. Y el parche, ¿cómo se forma? Por interacciones biológicas, no por interacciones físicas, ¿sí? Ya sea por natación, si es zooplancton, o por crecimiento in situ, si es fitoplancton, ¿sí? Ahora bien, esta hipótesis de Lasker fue probada posteriormente por Peterman y Bradford en 1988-89, un artículo muy bueno y muy cortito de Science. Lo que hicieron Peterman y Bradford fue justamente tomar la hipótesis de Lasker y ver si efectivamente se cumplía. Tenían ellos una serie de tiempos de reclutamiento y cuantificaron la cantidad de días, ¿sí? La cantidad de días o eventos Lasker o ventanas Lasker, es decir, 5 días con vientos calmos, y correlacionaron la cantidad de eventos Lasker o ventanas Lasker en un año dado con la sobrevivencia de las anchovetas y con el reclutamiento de las anchovetas al año siguiente. Y efectivamente se encontraron que una mayor cantidad de eventos Lasker durante un año dado favorecía significativamente la sobrevivencia de las anchovetas, de las larvas de anchovetas. Es decir, vientos calmos favorecían que las larvas sobrevivieran durante su etapa larval, que es su etapa pelágica. En cambio, no fueron capaces de determinar la conexión entre
las ventanas Lasker y el reclutamiento, ¿sí? No hubo un efecto significativo entonces de la quietud del viento o de la disminución de la intensidad del viento en el reclutamiento, ¿ya? Entonces ahí la hipótesis de Lasker sufrió una pequeña derrota, ¿no? Porque no fue capaz de validar lo que efectivamente había planteado. Sin embargo, fue sustento para otras hipótesis que se fueron desarrollando a continuación. Después tenemos la hipótesis de la lotería de Peter Sale de 1978. Este es un investigador que estaba trabajando en Hawái con especies de aguas tropicales, ¿cierto? Muy distintas a las condiciones ambientales en las que se dan en California, ¿cierto? Lo que estaba trabajando Lasker, o en la zona más afectada por las mareas, como donde estaba trabajando Sinclair, ¿cierto? O Cushing. Entonces, a diferencia de las otras condiciones, en las zonas tropicales tenemos una alta abundancia de organismos, una alta diversidad de organismos, y lo que estaba estudiando justamente Peter Sale era o lo que él proponía era que el reclutamiento entonces de los peces tropicales dependía fuertemente de la potencial llegada de juveniles y procesos post-asentamiento, como por ejemplo la competencia, y estas dos condiciones podrían sustentar o controlar los niveles de reclutamiento, ¿sí? Y él decía que era una lotería, porque claro, habiendo tanta diversidad y tanta riqueza de organismos, así también hay una riqueza de larvas. Por lo tanto, ese reclutamiento podía estar dado por procesos de competencia o sobrevivencia post-asentamiento, ¿ya? Entonces, aquellos animales que tuvieron una alta concentración, ¿cierto? Esta es la abundancia, ¿sí? Podía haber un proceso de perturbación entonces que podía reducir la abundancia de las distintas especies y posteriormente a esa perturbación, aquellas especies que, por ejemplo, eran abundantes antes, podían cambiar sus abundancias y ver beneficiada a otra especie, ¿sí? Entonces, los procesos post-asentamiento jugaban un rol muy importante en el reclutamiento de las poblaciones adultas. ¿Sí? No solamente eran las condiciones ambientales, en este caso, sino que en muy particular en el caso de las especies tropicales, eran las interacciones entre los distintos organismos, ¿sí? Competencia por espacio, ¿sí? O por nicho, que podía afectar entonces el reclutamiento de las especies tropicales. Bien, siguiendo con la idea desarrollada por Lasker, ¿sí? En el cual los vientos calmos favorecían la formación de parches y posteriormente una mayor sobrevivencia y él postulaba un mayor reclutamiento. Hubo dos investigadores franceses, Philippe Curie y Claude Roy, ¿sí? Que estaban trabajando en esa época en Namibia. Los franceses estaban desarrollando una investigación pesquera en el Atlántico suroriental, ¿sí? Cerca de la corriente de Benguela, donde también se desarrollan importantes pesquerías pelágicas. Y ellos justamente estudiaron las pesquerías pelágicas de Namibia, las sardinas, las anchovetas de ahí, y llegaron a la siguiente conclusión, de que no era solamente, sí, que Lasker tenía razón, pero hasta cierto punto, ¿sí? Es decir, un viento calmo efectivamente podía favorecer la formación de parche, pero si no existía nada de viento, la posibilidad de que el depredador encontrara la presa iba a ser más baja. En cambio, si había un viento muy fuerte, el viento muy fuerte iba a romper el parche, ¿sí? Iba a dispersar el alimento y eso iba a afectar negativamente a las tasas de encuentro de depredador-presa. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces quizás no es ni lo uno ni lo otro, si no necesitamos un viento muy calmo ni un viento muy extremo, quizás necesitamos una condición óptima, un viento óptimo. Ellos hablaron entonces de una ventana ambiental óptima, ¿sí? Que es la BAO o la OEW, que es la Optimal Environmental Window. Esta ventana ambiental de condiciones, entonces,
podía favorecer o incrementar, en este caso, el reclutamiento, ¿sí? Ellos entonces establecían que tanto la intensidad de la surgencia como la turbulencia del viento, cuando eran débiles o bajas, ¿sí?, íbamos a encontrar un bajo reclutamiento, y cuando la intensidad de la surgencia era muy fuerte y la turbulencia era muy alta, entonces esto iba a romper los parches y también iba a ser negativo para el reclutamiento de la especie. Entonces dijeron que el nivel de reclutamiento en ecosistemas de surgencia, ¿sí?, ahí está limitado el ecosistema de surgencia, tiene esta forma, tiene una forma de domo, y es más exitoso bajo un estrés de viento moderado, ¿sí? Este estrés del viento puede ser aproximadamente 6 metros por segundo, por ejemplo. Intensidad de viento 6 metros por segundo. ¿Qué controla entonces tanto las pérdidas advertidas como el éxito en el forrajeo? Vía microturbulencia en las larvas, ¿ya? Entonces, ellos en la década casi finalizando la década del 80, entonces plantean esta idea que fue muy bien recibida y que posteriormente se trató de probar para distintos ecosistemas de surgencia alrededor del mundo. Y todavía es una hipótesis válida y útil, ¿cierto?, para poder entender cómo funciona el sistema. Acá que entonces, ¿cuáles son las características de esta ventana ambiental óptima? Como decíamos, tenemos aquí está asociado a la intensidad del viento, la intensidad de viento moderada, entonces, que sería la ventana ambiental óptima de viento, aproximadamente de 6 metros por segundo, favorece el reclutamiento. Entonces, aquí al lado derecho, el control, digamos, del reclutamiento estaría dado por excesivo transporte fuera de la costa, ¿cierto? Mucho viento, más transporte, y lo que va a producir entonces una pérdida de larvas pelágicas. Y también este mayor viento va a generar mayor mezcla turbulenta, ¿cierto? Va a ser más intensa y eso va a dispersar las concentraciones de alimentos, transporte de fitoplancton bajo una profundidad crítica o la habilidad de la larva de capturar el alimento. Es decir, afecta, digamos, las dos ideas iniciales de Hjort. Hjort nos habló entonces de que del periodo crítico, entonces una mayor mezcla turbulenta podría romper el parche de alimento y hacer que el periodo crítico, cuando tenga que comer la larva, no encuentre comida. Y también se une al mecanismo de dispersión. Cuando hay más viento, se forman surgencias más intensas, y esa surgencia entonces transporta las aguas costeras hacia zonas oceánicas, y por lo tanto entonces con esas parcelas de agua también van larvas de peces, larvas de crustáceos, ¿cierto?, que también van a ser transportados lejos de la zona de alimentación, ¿ya? Por otra parte, tenemos que hacia el lado izquierdo, ¿cierto?, donde tenemos una menor intensidad de viento, ¿cierto?, que sería una parte de la que planteó inicialmente Lasker. El control del lado izquierdo estaría dado por la falta de enriquecimiento de nutrientes, ¿cierto? No hay viento, significa que no hay surgencia, y si no hay surgencia, entonces no hay nutrientes, y por lo tanto la cantidad de fitoplancton es baja, ¿cierto? Y también físicamente, mecánicamente, por una reducción en las tasas de encuentro de depredador-presa. Si la larva no es capaz de moverse más allá de un espacio reducido por sus capacidades natatorias, lo mismo le va a pasar a las presas. Entonces, si no hay viento, la probabilidad de que el depredador se encuentre con la presa van a ser más bajas. Cuando empieza a aumentar el viento, ese viento genera mezcla turbulenta, y la mezcla turbulenta favorece el encuentro del depredador con la presa. No necesariamente va a ser que el depredador ingiera la presa, ¿sí? No estamos hablando del éxito de la captura de alimentos, sino que simplemente la tasa de encuentro. La probabilidad de que se encuentre el depredador y la presa va aumentando a medida que aumenta la intensidad del viento, ¿sí?, hasta llegar a este valor intermedio u óptimo de 6 metros por segundo. ¿Ya? Estos 6 metros por segundo son estimados para un sistema de urgencia. Ya no es también, nuevamente, insisto, no es un mecanismo que sea universal, ¿ya? Aquí también asociado al viento, pero y esto yo se los quiero mostrar principalmente para demostrarles que aunque tenemos un mismo proceso físico perturbador, en este caso el viento, la biología de la especie tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de ese factor físico, ¿sí? Como vimos, como les estaba comentando en los casos anteriores de la ventana ambiental óptima, esto se probó para sardinas y anchovetas.
que son especies pelágicas, ¿cierto? Que ocurren en sistemas costeros y que sus huevos y sus larvas están en la columna de agua. Pero acá en este otro caso, vemos el caso del capelin, que es una especie que no está presente en agua chilena, capelán, yo lo he visto en España, pero es una especie marina que tiene la característica que, como vemos aquí en esta fotografía de acá abajo, los capelins se acercan a la zona costera, a la playa, a desovar. Pero a diferencia de cualquier otro animal que está en la columna, que está en el agua, estos animales salen a la arena, se entierran en la arena, ¿sí? Hacen orificios en la arena y ahí desovan. Desovan en la playa, literalmente desovan en la playa. ¿Ya? Y el huevo entonces queda debajo de la arena, ¿cierto? Y de ahí, desde el huevo, emerge una larva que se queda un día, 2 días, se quedará en la arena, y cuando llega la marea alta, ahí las larvas salen vuelven a salir o se meten al agua, literalmente. Entonces, acá tenemos una serie de tiempo, ¿sí? Que vemos aquí en el eje X, desde la década del 70 hasta la década del 90. Acá en barras tenemos la fuerza de la clase anual, que representaría en este caso al reclutamiento, y en estas líneas grises tenemos los intervalos entre las ocurrencias de viento hacia la costa, ¿sí? Entonces podemos ver que hay una cierta coherencia entre cuando hay más viento hacia la costa, ¿sí? Hay también una mayor reclutamiento, ¿ya? Es decir, obviamente no es perfecto, hay años en que, por ejemplo, aquí hubo poco viento y alto reclutamiento. Poco viento o poco intervalo de vientos, pocos días de intervalo de viento con la presencia de vientos hacia la costa. Y acá abajo lo tenemos en la explicación, ¿sí? Tenemos acá las larvas, ¿cierto? Los adultos que ya se reprodujeron y tienen los huevos y las larvas acá en la arena. Entonces, cuando tenemos un viento hacia afuera de la costa, que sería un viento que en nuestras latitudes generaría una surgencia, ¿cierto? Hace que ingresen aguas más frías desde el fondo y las aguas costeras se desplazan hacia afuera. En cambio, cuando hay mayor presencia de viento hacia la costa, ¿sí? Tenemos entonces estas aguas más cálidas que están en superficie, ingresan más a la zona costera, y esto favorece entonces a la salida, a la emergencia, a la, ¿sí? A la salida desde la playa de arena hacia el mar de estos animales, de estos carnes. Entonces, en este caso, el viento, con un mecanismo distinto al explicado para la anchoveta, tiene un efecto significativo en la fuerza de la clase anual o en el reclutamiento de esta especie. Bien. La hipótesis que vamos a ver a continuación tienen que ver justamente con especies que son sensibles a la temperatura, que es la gran mayoría de las especies presentes, ¿cierto? En las poblaciones marinas, exceptuando los mamíferos marinos, ¿cierto? Y un o dos especies de peces. La gran mayoría, el grueso de los animales, son muy sensibles a la temperatura, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis que desarrolló en este caso el profesor que se llama Edward Howe en 1989, basándose en otros estudios, él planteó la hipótesis que se llama la de la duración del estado, ¿sí? Del estado de desarrollo planctónico en este caso, ¿sí? Él planteaba que el aumento de la temperatura va a favorecer el crecimiento larval, ¿cierto? Más temperatura, más crecimiento, y con este mayor crecimiento se reduce entonces la duración del estado planctónico y por lo tanto se puede reducir la mortalidad larval. ¿Por qué? Porque al igual que la gran mayoría de las poblaciones marinas, eh, tienen estrategias de tipo R, ¿cierto? Es decir, nacen muchos huevos, muchas larvas, ¿sí? Los organismos originan una alta densidad de propágulos, pero esos estados tempranos también son proclives de unas altas tasas de mortalidad. Se ha estimado, por ejemplo, que para los huevos de anchoveta hay una tasa de mortalidad cercana al 90% diario. Es decir, todos los días un huevo de anchoveta, es decir, los huevos de anchoveta mueren el 90% todos los días.
¿sí? Y los huevos de anchoveta duran 2 días más o menos en la columna de agua, así que imagínense la cantidad, si tenemos 3 millones de huevos, ¿cuántos van a sobrevivir solamente la etapa de huevo? Y después las etapas larvales pueden tener tasas de mortalidad diaria del orden de 20, 30, 15% diario. ¿Ya? Y esas tasas de mortalidad entonces pueden aumentar o disminuir también dependiendo de la temperatura del agua. ¿Ya? Entonces, esta idea muestra que hay una cierta conexión entre el crecimiento larval y la sobrevivencia, ¿sí? Que sería lo opuesto a la mortalidad. Entonces, se desarrolla una serie de hipótesis que hablan del paradigma del crecimiento y la sobrevivencia. ¿Ya? Está resumido en estos 3 gráficos, ¿cierto? Donde se plantea el paradigma que los individuos que son más grandes o crecen más rápido son más probables que sobrevivan, ¿cierto? Que comparado con los individuos que son más pequeños o que crecen más lento. ¿Ya? Acá tenemos entonces, en el gráfico A, tenemos que en el eje X tenemos el tamaño corporal y acá tenemos la mortalidad larval. ¿Sí? Miller en 1988 postula esta hipótesis que se llama The Bigger is Better, mientras más grande, mejor, ¿sí? En el cual decía que aquellos organismos que tienen mayores tamaños, ¿cierto? Son menos propensos a morir, porque siendo más grandes pueden nadar más rápido y escaparse así de los potenciales depredadores. Después salió la hipótesis de la duración del estado, en el que decía que a mayor duración del estado larval, es decir, aquellas especies que duran mucho más, que es mucho más larga su duración pelágica, tienen mayores tasas de mortalidad. Y finalmente, Takazuka, a, ay, se me fue el nombre, Akinori Takazuka, desarrolló en el 2003 un trabajo muy interesante, donde él planteaba que también había una depredación selectiva por crecimiento, que era que aquellas especies que crecían más rápido tenían menos tasas de mortalidad. Lo entretenido que tuvo la investigación de Akinori Takazuka fue que lo que hizo él fue estudiar usando los otolitos, ¿cierto?, de las larvas de peces, en este caso eran de unas anchovetas. Él estudió las tasas de crecimiento de las poblaciones pelágicas. Y después, en esas zonas de Japón, hay varios peces de interés comercial que se alimentan de larvas o poslarvas de anchoveta. Entonces él recolectó estómagos de estos depredadores y dentro de los estómagos recolectó las larvas que habían sido recientemente ingeridas por los depredadores. Y cuantificó la tasa de crecimiento de las presas y comparó las tasas de crecimiento de los animales que habían sido comidos por peces depredadores versus las tasas de crecimiento que se estimó de los organismos que habían sobrevivido a ese periodo. Y encontró que justamente las larvas que crecían más rápido eran las que sobrevivían y reclutaban en la población, y aquellas especies, individuos que crecían más lento, eran los que habían sido consumidos por los depredadores. Entonces fue una forma bien interesante, original, de probar de que aquellos animales que crecen lento eran los que habían sido más consumidos por los depredadores. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño break para que puedan digerir. No sé si tienen alguien alguna pregunta hasta aquí. Yo sé que son hartas hipótesis, son un montón de nombres, pero la idea es que podamos Profe, hacer una revisión de este eh, proceso. Digan, pero voy a dejar parar